va relacionado con lo que es la sostenibilidad, es decir, evitar la pérdida de los recursos por una ineficiencia en la gestión de los mismos. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada. En esta nueva temporada tuve la oportunidad de hablar con personas fascinantes, todas dentro de diferentes ámbitos de la propiedad intelectual. En el día de hoy vamos a hablar de algo sumamente relevante para todos nosotros: seguridad alimentaria, cambio climático y cómo el rol de proteger nuevas variedades vegetales puede ayudarnos a enfrentar estos retos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Hola, buenas tardes. Es un placer participar con todos ustedes. Es una oportunidad para mí para poder, participar en esta actividad. Yo soy Francisca Ramón Fernández, soy española y en la actualidad soy profesora titular de Derecho Civil en la Universitat Politécnica de Valencia. La edad, es un dato que, con decir que soy mayor de edad, y no llego a la edad de jubilación, creo que puede ser un dato aproximado. Bueno, muchas gracias, Francisca. Cuéntanos cómo llegaste a esa trayectoria, cómo fue tu camino hacia la academia. Bien, pues yo estudié Derecho, soy licenciada y doctora en Derecho por la Universitat de Valencia. Y a partir de ahí, pues inicié mi trayectoria en el ámbito de la docencia e investigación. He pasado por varias universidades, de la Universitat de Jaume I de Castellón, luego también he impartido docencia en la Universitat de Valencia y ya en el año 2003 ingresé en la Universitat Politécnica de Valencia en la categoría de profesora asociada. Lo iba compaginando con la actividad profesional como abogada. Posteriormente ya me dediqué a tiempo completo en la Universitat Politécnica y pasé por diversas figuras contractuales como la de profesor colaborador y profesora contratada doctora. Ya posteriormente, en el año 2008, fui acreditada por la NECA en la categoría de profesora titular de universidad. Y en el año 2010 accedí por oposición nacional a la plaza de profesora titular. La trayectoria, además, ha sido bastante larga. Yo estoy en activo desde que terminé la licenciatura en el año 1989. Inicié los cursos de doctorado en el año 1995, siendo doctora en el año 2003. Entonces, a partir de ahí es cuando inicio todo lo que es la actividad de investigación con diversas publicaciones sobre temas específicos, entre los que podría mencionar algunas publicaciones relativas a lo que es el derecho civil foral valenciano, que luego resultaron premios de investigación en la Universitat de Valencia y también en la Universitat Jaume I de Castellón, aparte de también haber sido reconocida por la Universidad de Granada, precisamente también con un reconocimiento a lo que ha sido mi trayectoria, precisamente con el premio Melchor Almagro en Derecho Privado. Yo he enfocado toda la trayectoria a lo que es el ámbito del derecho privado, pero también a raíz de mi participación en diversos proyectos de investigación, pues he ido compaginando lo que era la inicial línea de investigación de Derecho Civil Foral Valenciano con otras líneas de investigación complementarias como las nuevas tecnologías y también la infancia y menores principalmente. Actualmente participo en diversos proyectos de investigación relacionados con la inteligencia artificial. Y una de las últimas aportaciones que he realizado una publicación ha sido la monografía publicada por la editorial Reus sobre la variedad vegetal ante el avance biotecnológico y los objetivos de desarrollo sostenible.
Eso se iniciaría una línea de investigación que ya había tratado anteriormente con precisamente la influencia de las nuevas tecnologías y con lo que son los ODS que actualmente pues, se están desarrollando en la actualidad. Otras de mis diversas publicaciones, he trabajado temas, y publicaciones en revistas de reconocido prestigio, tanto en el ámbito español como en el ámbito latinoamericano y también en el ámbito europeo. Entonces, pues llevo una trayectoria bastante consolidada y con diversas publicaciones que puedan resultar de interés. Actualmente desempeño mi actividad a tiempo completo en la Universitat Politécnica, donde pues imparto docencia de asignaturas que tienen un contenido jurídico, pero a titulaciones no jurídicas, es decir, doy derecho a ingenieros y también pues a lo que son graduados en biotecnología, también en lo que son bellas artes, relacionado con la línea de investigación de patrimonio cultural. Entonces es una docencia multidisciplinar en realidad. Es una trayectoria bastante impresionante e interesante, y precisamente de las publicaciones que mencionas es la que vamos a hablar el día de hoy. La variedad vegetal ante el avance biotecnológico y los objetivos de desarrollo sostenible. Pero primero que todo queremos entender qué es una variedad vegetal y cómo se relaciona con el resto de la propiedad intelectual. ¿Qué se protege bajo esta figura? Bien, cuando hablamos de qué es una variedad vegetal, tenemos que tener en cuenta pues, que dentro de las especies hay muchas variedades. Entonces, lo que sucede es que el agricultor precisa de unas determinadas plantas, de una variedad, que sean unas plantas concretas y específicas de acuerdo con las características de dónde va a cultivarlas, el medio ambiente, el lugar, para obtener un buen rendimiento. Entonces se desarrollan lo que se denominan variedades vegetales. Es una variedad que va a cumplir con las exigencias que precisan tanto los agricultores como también los consumidores. Puede ser una variedad que pueda ser más resistente, que tenga un mejor sabor, que tenga incluso un aspecto más agradable, para que el consumidor se fije y compre esa variedad. Un ejemplo lo podemos poner con las sandías sin pepitas, ya que pues muchos consumidores se quejaban de que les producía una incomodidad o les producía un rechazo la pepita de la fruta, de la sandía. Entonces, se produjo una sandía que no llevara pepitas. Eso es una variedad. Si, por ejemplo, nosotros confeccionamos una ensalada cualquiera, podemos utilizar diversas variedades, pues ya sea el tomate cherry, el tomate RAF, tomate de pera, tomate canario, o lechuga romana, hoja de roble, o en el caso también del maíz, o en el caso de las plantas aromáticas o decorativas. Todo esto tiene, digamos, una regulación. Los términos, a lo mejor quizás por lo que vaya a comentar, son excesivamente técnicos, pero voy a intentar explicarlo con palabras que resulten sencillas para todos los que puedan escuchar. Cuando hablamos de variedad estamos hablando de un conjunto de plantas. Es un conjunto de plantas que se va a diferenciar de otra planta que ya existe, pero de otra planta que ya existe porque va a tener una serie de características que hace que se reconozca como una variedad de forma independiente. ¿Esto qué significa? Pues que va a ser una variedad distinta de la que ya conocemos, digamos, dentro del conjunto de variedades que existen. Esta definición que utiliza la legislación, en concreto la legislación que regula lo que es la variedad vegetal, la obtención vegetal en concreto, en el ámbito de la legislación española es una ley en concreto, que es la ley del año 2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, que además se complementa con un reglamento que desarrolla esa ley, es decir, amplía la información que contiene la ley. Pero, sin embargo, también tenemos lo que es legislación de ámbito comunitario, que no me voy a detener en lo que son aspectos puramente jurídicos para, dijéramos, acercar un poco más lo que es el concepto de variedad. Hay que tener en cuenta que la variedad, para que sea considerada como una variedad que se pueda proteger, tiene que tener una serie de características que es, primero, lo que acabo de indicar, que sea nueva,
es decir, que sea una variedad que se haya creado, que sea distinta o diferente de las que ya existen y que sea homogénea y estable, que son características que tienen en relación con la planta en sí. Entonces, hay que tener presente que tenemos lo que es la protección en el ámbito de la legislación de lo que es pues lo que son los bienes inmateriales que estarían integrados por la propiedad intelectual, por un lado, los derechos de autor, pero también por la propiedad industrial, y ahí entraría lo que es precisamente el régimen de patentes que se conoce. Uno de los problemas principalmente es la diferenciación entre decir, bueno, pues una variedad, una obtención vegetal puede ser objeto de patente. No. La ley de patentes, la ley del año 2015, la ley española de patentes, que se desarrolla también posteriormente en el año 2017 por un reglamento, esta gente dice que no podrán ser objeto de patente las variedades vegetales, porque para eso ya tenemos la ley de obtenciones vegetales, es decir, la obtención vegetal, el título de obtentor, es lo que le concede la protección a esa variedad y no la patente, porque precisamente la legislación de patente lo prohíbe de forma expresa, es decir, dice no podrán ser objeto de patente ni la variedad ni los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales. Pero esto tiene un poco de peculiaridad, porque el procedimiento de obtención de esa variedad, es decir, lo que es el procedimiento técnico, sí que puede ser objeto de patente. Entonces eso da lugar siempre a muchísima confusión para poder entender de forma correcta precisamente la protección que se le va a conceder a la variedad. La variedad en sí se va a proteger por el título de obtención vegetal, que luego explicaremos qué es lo que le da ese título de obtención al obtentor, es decir, al quien tiene ese título. Pero el procedimiento por el cual vamos a obtener la variedad sí que puede ser protegido por una patente. Entonces, ¿qué significa? La patente lo que protege es una invención que tenga una aplicación en la industria. Entonces, si por ejemplo inventamos un procedimiento para obtener esa variedad, ese procedimiento es lo que se va a proteger, pero la variedad en sí no. La variedad siempre se va a proteger por el título de obtención vegetal. Eso lo vemos mucho en la propiedad intelectual, que un mismo objeto puede tener diferentes maneras de ser protegido y en diferentes formas. Entonces, vamos a decir que la fruta sin pepita, que ustedes le dicen en España, nosotros le decimos semillas. Semillas. Exacto. En sí es protegida por una variedad vegetal, mientras que el proceso técnico para obtener esa fruta sin semilla, entonces eso se protegería o se podría proteger bajo patente. Efectivamente. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener una protección bajo la variedad vegetal, como ser obtentor? ¿Cuál es el beneficio para quien lo produce? Bueno, pues el beneficio es múltiple. Pensemos que el obtentor es la persona que ha creado o descubierto y desarrollado una variedad o, dice la legislación, sus causavientes, es decir, sus herederos. El derecho del obtentor concede a quien tiene ese derecho un derecho de explotación en exclusiva, es decir, solamente puede hacerlo él. Pensemos un supuesto, es decir, aquí vamos a partir de la consideración del acceso de los agricultores a las nuevas tecnologías en realidad, con una protección de la variedad, con un título de obtención vegetal, va a mejorarse la productividad de las explotaciones. Va a provocar un aumento de la competitividad de los productos y de la renta de los agricultores. Pongamos por caso que nosotros acudimos a un mercado, a una tienda de comestibles, a un ultramarino, a un supermercado, y nos encontramos con diferentes variedades. Podemos localizar la naranja variedad Navelina, por ejemplo, o el tomate variedad RAF. Entonces, algo que es muy importante es que se incrementa la confianza del consumidor, porque el consumidor conoce esa variedad, sabe que tiene un sabor más dulce, la naranja,
se va a mantener en un estado óptimo para poderla consumir durante más tiempo. Entonces se va a incrementar esa confianza del consumidor que va a consumir esa variedad que ya sabe que le proporciona una serie de características. ¿Esto qué significa? A la hora de, dijéramos, del beneficio del agricultor, una mayor venta. Pero no solamente la protección de la variedad vegetal se queda ahí, sino que se minimizan los riesgos porque una variedad que se ha desarrollado una variedad mejorada, puede minimizar los riesgos de daño al cultivo, protección ante las plagas, enfermedades en los cultivos, el cuidar también el suelo. Entonces, lo que se va a conseguir en definitiva es una mejor y mayor producción, una mejor calidad con menos esfuerzo y un ahorro en realidad, porque la resistencia a una variedad que hayamos descubierto o hayamos desarrollado va a suponer un ahorro, por ejemplo, en plaguicidas para el agricultor, y eso va a redundar en un beneficio para el medio ambiente. O incluso una variedad que pueda ser más resistente a las inclemencias climatológicas, que le va a ser más propicia para que pueda ser cultivada en determinados espacios y suelos, que de otra forma pues podría no serlo. También va a tener un mayor impacto económico y social en el desarrollo de un país, porque se van a consumir menos recursos para lo que es la agricultura. Y tenemos que tener en cuenta pues todas las nuevas tecnologías que se están aplicando a la agricultura de precisión. Y se va a aumentar la producción. Y nosotros como consumidores, ¿cómo nos vamos a poder beneficiar de la compra de una variedad protegida? Pues una mejor calidad-precio, un aporte, por ejemplo, mayor de nutrientes proporcionados por una variedad que es mejor y con una mayor duración y preservación hasta que la consumamos, y con todo ello, ¿qué significa? Bueno, pues que no va a haber un desperdicio económico y una pérdida de los alimentos. Entonces ello va relacionado con lo que es la sostenibilidad, es decir, evitar la pérdida de los recursos por una ineficiencia en la gestión de los mismos. También los agricultores, desde luego, por un aspecto de la exclusividad de la explotación de la variedad, van a obtener mayores beneficios económicos, y sobre todo también se establece una cadena de beneficios que es muy efectiva. Por ejemplo, la recuperación de los recursos que hayan invertido para desarrollar nuevas variedades, y cuando ya la variedad accede al registro de variedades vegetales, en el que se registra la variedad en sí y cómo se llama, la denominación, pues también lo que se evita es que al agricultor se le engañe vendiéndole semillas de una variedad que no esté protegida, es decir, que sea una variedad pirata, una variedad que sea un fraude, porque le va a causar un daño, va a ser en realidad el agricultor la parte contractualmente más débil, va a contaminarse la tierra, tendrá más plagas, invertirá más recursos para poder obtener su cosecha y va a tener menos ingresos. Entonces, en realidad, todos estos beneficios son los que va a obtener con una variedad que se haya protegido por un título de obtención vegetal. Entonces es una cadena de beneficios, porque se beneficia la persona creadora, el innovador, el obtentor de la variedad vegetal. Se beneficia el agricultor que compra esta variedad vegetal para producirla, y el consumidor final que disfruta el vegetal o la fruta que fue producida y que fue creada. Entonces es una cadena de beneficios. Y dentro de esos beneficios y toda esa parte de ventajas que otorga la obtención vegetal, ¿existen desventajas o perjuicios con respecto a estos tres actores? En realidad, perjuicios no se pueden considerar como tales. Hay algún tipo de excepciones, que es la llamada excepción del privilegio del agricultor. Luego, la duración del derecho de obtentor no es un perjuicio, es que no es eterno. Es decir, la duración se extiende hasta el final de los 25 años naturales, o en el caso de las variedades de vid y especies arbóreas, hasta el final del 30 año natural, del 30º año natural, a contar desde la concesión de los derechos de obtentor. Esto, no se pueden considerar como perjuicios, sino que evidentemente la protección no dura para siempre. Otro de los aspectos, por ejemplo, a señalar es que el derecho de obtentor no se extiende a determinados actos, por ejemplo, que se hayan realizado dentro del ámbito privado con un fin que no sea comercial, o los actos que se realicen a título experimental para poder experimentar propiamente para crear otras nuevas variedades. Es decir, el derecho de obtentor no es omnipotente, es decir, no lo abarca todo, y además también
está lo que se denominan las licencias voluntarias y las licencias obligatorias por dependencia. Esto es muy interesante porque es que un título de obtención vegetal dependa de la patente o una patente dependa de un título de obtención vegetal. Entonces se establece la concesión de licencias obligatorias por dependencia de los dos títulos de protección. En realidad, perjuicio de este tipo de protección no considero que exista desde una perspectiva tanto del obtentor como del ámbito de la comercialización del producto y en realidad del consumidor, porque se considera que además precisamente la variedad que queda protegida son tanto los beneficios que aportan a todos los actores, a todos los sujetos que operan dentro de la cadena, porque en realidad estamos hablando de una cadena alimentaria. En realidad, desde el momento en el cual se siembra hasta que se recoge el fruto y luego se transforma. Entonces, la variedad creo que es una protección, es decir, el título de obtención es un acierto totalmente para que la variedad tenga la mejor productividad posible y sobre todo que queden protegidas las partes que actúan en esa actividad. Partiendo otra vez de los beneficios, ¿cómo se relaciona la variedad vegetal con los objetivos de desarrollo sostenible? Y bueno, primero que todo, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible son, unos objetivos, 17 en concreto, que forman parte de la Agenda 2030 por parte de Naciones Unidas. Van desde el ámbito de la salud, alimentación, justicia, igualdad, recursos naturales. Son, retos para poder conseguir un objetivo en concreto. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que la variedad vegetal, ¿cómo podemos ponerla en relación con esos objetivos de desarrollo sostenible? Pues principalmente tiene, una relación muy estrecha con ese objetivo segundo, que es hambre cero. Es decir, ¿cómo podemos, relacionar? Poner fin al hambre es una situación de que muchos países pues están en una situación en la cual la población no tiene suficiente alimento. Esto pasa también con los países que sí que tienen bastantes recursos, pero no se pueden aprovechar todos los recursos porque muchos de ellos pueden ser desperdiciados. Entonces, para lo que es la relación del objetivo hambre cero, pasa también por lo que es la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y la agricultura que sea sostenible. Pero ahí hay un problema que es el tema de lo que hemos estado diciendo al principio, de la diferenciación entre la patente, que ya establece de forma clara que no puede ser patentable una variedad vegetal, porque si lo fuera podría en dificultad la consecución del hambre cero, porque la patente pues evidentemente supone que lo que se hace es con la finalidad de obtener un rendimiento económico. Es decir, cuando se patenta algo, esa finalidad es de la explotación económica de la patente. Entonces, claro, en ese caso no se pueden patentar las variedades vegetales porque precisamente ponen en riesgo ese objetivo. Hay que tener en cuenta sobre todo que lo que es el hambre cero está relacionado con la agricultura. La agricultura está relacionada con la variedad vegetal, porque todo lo que mueve la agricultura y el sector alimentario son herramientas fundamentales para poder eliminar el hambre. Es decir, que es uno de los objetivos, es hambre cero, es decir, que se elimine el hambre en el mundo. Entonces es pues la relación que se establece es precisamente con esa protección que se establece en la variedad vegetal, teniendo en cuenta pues que sean variedades más resistentes, sean variedades que no tengan problemas, por ejemplo, de plagas, etcétera, para poder tener una mayor producción y que pueda ayudarse a cumplir ese objetivo de desarrollo sostenible. Sí, realmente sería un hito para la humanidad, porque según la ONU, 135 millones de personas sufren de hambre severa. Efectivamente. Y se prevé que se duplique por lo que ha pasado con la pandemia desde el año pasado. Cualquier aspecto, cualquier figura que pueda empujar, ayudar a contrarrestar este problema tan grande y tan universal que tenemos todos en nuestros países,
sería bienvenido. Según lo que nos has contado, realmente la variedad vegetal tiene el beneficio de todos los actores y encima de todo también prevé beneficios para el medio ambiente en sí, para mejor manejo y sostenibilidad de los recursos que tenemos. Es totalmente de acuerdo. Es decir, una variedad que tenga una variedad mejorada, que haga que se consuman menos recursos, lo que va a redundar es precisamente un beneficio medioambiental. Es decir, variedades que se adaptan a las situaciones climatológicas, sobre todo con el cambio climático, variedades que no necesiten un consumo excesivo de recursos y sobre todo que no enfermen, es decir, que sea una variedad que pueda tener un desarrollo óptimo y que el agricultor pues no tenga que estar utilizando pues productos químicos para el mantenimiento, para el desarrollo de la variedad. Lo que va a hacer es que se incremente la producción, porque una variedad enferma, pues evidentemente lo que va a causar es una menor producción de ese fruto y sobre todo también un fruto de menor calidad. Eso tampoco va a ser luego objeto de una comercialización igual y en definitiva el consumidor tampoco va a poder consumir ese producto. Entonces todo gira en torno precisamente para poder conseguir eliminar el hambre en el mundo en una serie de recursos en torno a la utilización adecuada de la agricultura y sobre todo del sector alimentario para que se evite pues una sobreexplotación de la tierra, también del agua, que son recursos naturales escasos y que además una sobreexplotación puede derivar en una peor producción de una cosecha, evidentemente, y del fruto que luego va a ser objeto del consumo. Entonces es fundamental que todos estos aspectos pasen por una reforma de gran calado de ese sistema agrario y alimentario para que algo que es tan fundamental como que pueda comer todo el mundo, y evitar que haya una persona sola que pase hambre, es decir, que haya un abastecimiento adecuado de los recursos que proporciona la agricultura. Sí, esperemos que efectivamente logremos llegar a este objetivo de hambre cero, donde ninguna persona en ninguna parte del mundo tenga que sufrir de hambre. Bueno, Francisca, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros toda tu sabiduría con respecto a este tema y entiendo que nos llevamos una idea mucho más acabada con respecto a la importancia de este tipo de protección y cómo la podemos hacer efectiva. ¿Algunas palabras finales? Pues simplemente darles las gracias a todos los que escucharán esta intervención y sobre todo a usted, Leticia, por darme la oportunidad de participar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisca. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Saludos desde Washington, D.C. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.